Buenas, espero que anden bien. En la clase de hoy vamos a hablar de ciclos de potencia de vapor, como indica el título, específicamente el ciclo Rankine, que bueno, es uno de los temas que nuevamente no entran en los parciales de la asignatura, pero sí va a entrar en el integrador o en el final. Bien, bueno, lo primero, como siempre, es repasar un poco los contenidos de la clase. Vamos a ver, como siempre, definiciones particulares de la temática. Vamos a ver si el ciclo de Carnot sirve como ideal para estos ciclos de potencia de vapor. ¿Qué es el ciclo Rankine? Los componentes, las limitaciones, las mejoras. Vamos a hablar un poco, como siempre, de ciclos reales. Y bueno, vamos a terminar con un ejemplo numérico y un análisis exergético de este tipo de instalaciones. Bien. Clasificación de máquinas térmicas. Ya hemos visto con Federico en otras clases una de las posibles clasificaciones de máquinas térmicas, que es la misma que voy a presentar acá, por eso voy a ir un poco más rápido, ¿sí? Según el tipo de combustión, pueden ser de combustión interna o externa, ¿sí? Varias maneras de clasificarlas. Si los gases propios de la combustión son los que pasan por el dispositivo, digamos, que es el que le va a sacar la energía, serían de combustión interna, y si no, externa. Bien, que la combustión se realiza afuera y los gases escapan por una chimenea previo a un intercambio de calor con otro fluido. Bien, que es el fluido de trabajo en este caso. Estos, los de combustión interna, los vimos, excepto el último, que no entra en la temática de la asignatura, pero sí vimos las turbinas de gas, los motores de combustión interna. Bien, esta temática no entra. Y lo que vamos a ver hoy, como vamos a ver, es los ciclos de combustión externa. Más precisamente, la turbina de vapor es la máquina térmica, por ahí dicho, ¿sí? Que es la que va a transformar la energía térmica y mecánica de un fluido en energía que pueda ser utilizada para mover el eje de un generador, como vamos a ver. Como dijimos entonces, esta clase se aboca a lo que es la temática de turbina de vapor. Otro tipo siguiendo con la clasificación de máquinas térmicas, depende de la fase o las fases en las que se encuentra el fluido de trabajo. Se van a ver en ciclos de potencia de gas, se divide, ¿no? O ciclos de potencia de vapor. Los ciclos de potencia de gas lo pueden ver en la clase que corresponde de turbina de gas, y hoy precisamente vamos a hablar de los ciclos de potencia de vapor. ¿Qué particularidad tienen? Bueno, el fluido, que es vapor, se va a evaporar y condensar alternadamente en los dispositivos de la instalación, como vamos a ver. En una parte de la instalación va a ser líquido y en otra parte va a ser vapor. Y estos sí son ciclos cerrados. ¿Eso qué significa? Que mayormente el fluido que está dando vuelta en la instalación es siempre el mismo. No hay una renovación como si ocurría en los ciclos de combustión interna, por ejemplo. Eso hace bien que esto sea un ciclo termodinámico, porque la sustancia que pasa por los dispositivos y evoluciona cíclicamente es siempre la misma. Cuando uno habla de ciclos de vapor, y lo que vamos a ver hoy, ¿no? Son ciclos de vapor de agua. Bien, ¿por qué? Y varios son los puntos a favor que tiene el agua. También tiene en contra, como van a ver en los libros, sí, pero tiene más a favor y por eso es que se usa. Principalmente por el bajo costo de este fluido, al menos por ahora, ¿no? Asociado a la disponibilidad del mismo, digamos. Y bueno, el agua tiene también una cosa que, como el fluido, como vimos, se evapora y condensa alternadamente. Si tiene una alta entalpía de vaporización, es decir, el ancho de la campana es importante, 1 kilo de la sustancia vamos a ver que acumula mucha energía, y eso está bueno. Bien. Y bueno, para recordar un poco el concepto de rendimiento térmico de este tipo de centrales de potencia, por decirlo de algún modo, siempre se calculaba de la misma manera. El rendimiento térmico era el trabajo neto sobre el calor
que había que suministrarle a la instalación. Bien, esto también se puede ver por unidad de tiempo como potencias. Bueno, trabajando un poco, el trabajo neto lo podía ver, ¿sí? Como un delta entre los calores que entran y salen de la instalación, y previo despeje llegamos a esto, el rendimiento térmico. Esto voy rápido porque ya lo vimos en varias clases y cualquier cosa lo consultan en cualquier libro, ¿bien? El rendimiento térmico se puede expresar como 1 menos el calor que sale de la instalación sobre el que ingresa. ¿Bien? Esto vamos a volver más adelante. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Mismo esquema que presentamos también en las clases de ciclos de combustión interna. Hasta ahora en la asignatura nosotros, lo que era una máquina térmica, digamos, de potencia, habíamos visto algo muy parecido a esto. Dos fuentes o cuerpos, algo en el medio que es lo que opera cíclicamente, digamos, y un calor que salía del depósito a alta temperatura, otro que iba al depósito a baja temperatura y una salida de trabajo. Bien, todo esto, todo este conjunto lo conocíamos como máquina térmica. Lo que vamos a ver hoy, nuevamente, otra posibilidad de, bueno, a ver, ¿y cómo se desarrolla este ciclo? ¿Qué dispositivos pueden permitir a través de un flujo de calor obtener un trabajo? Hoy vamos a ver otra de las soluciones que se utilizan en la realidad para justamente eso, mediante un flujo de calor obtener un trabajo. Vamos a ver eso aplicado a una central térmica de vapor, como vimos. Antes de meternos en la temática, voy a traer este esquema que me gustó bastante, obviamente sacado del Shapiro, que fíjense que esto es un esquema muy básico de los dispositivos que cuenta una central térmica de energía que funciona mediante vapor, ¿no? Fíjense que se separa en 4 subsistemas: A, B, C y D. Bien, en el A es justamente lo que vamos a estudiar hoy, que es donde está el fluido, que es vapor de agua dando vuelta en una serie de dispositivos, digamos. El B es la parte del calentamiento del agua, digamos. Bien, que por ejemplo acá en este caso es una mezcla de combustible más aire, se produce esa combustión, cede energía al agua y los gases escapan por la chimenea. Esto también se podría hacer con una central nuclear, una central solar de concentración, varias posibilidades. Bien. La parte C es lo que sería la parte de condensación del ciclo. Uno sabe que necesariamente se necesita, para que esto opere cíclicamente y no estar en contra de los principios de la termodinámica, tiene que haber un calor que sale del sistema. Y bueno, eso justamente vamos a ver que una de las posibilidades es usar una torre de enfriamiento, como ya vimos en la clase que corresponde. Y bueno, y aparte el sistema D es la parte de generación eléctrica. Bien, lo que vamos a ver hoy, como les comentaba, es la parte A, ¿sí? Pero me pareció bueno poner este esquema para que quede en claro, ¿sí? En algunos ejercicios que ustedes después hacen con torres de enfriamiento, no queda en claro por ahí esto, que el agua de la torre no tiene nada que ver con la del ciclo propiamente dicho. Bien, como vamos a ver en máquinas térmicas, la asignatura que sigue, este agua que está pasando por la turbina, el condensador, la bomba y la caldera es agua que es tratada. Bien, es prácticamente agua pura. Y esta que viene por la torre es otra, distinta. Puede ser agua de río también, como vamos a ver más adelante. Es un circuito que es externo. Bien, y mediante un intercambiador de calor va a hacer condensar al agua que sale de la turbina, como vamos a ver. Por eso este dispositivo se lo conoce como condensador. Bueno, vamos a meternos un poco acá, en la parte A, por decirlo de algún modo. Bien, ¿por qué esto? Y porque acá en Argentina, bien, vimos, ya que en la clase también un poco nos mencionó Fede, de la de turbina de gas, volviendo otra vez, la generación de energía en nuestro país.
Esto es cómo se repartió la generación en el mes de abril de este año. O sea, está muy actualizado. Sacado de la página de Gamesa, la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico del país. Esto está disponible para cualquiera que entre. La verdad, los informes de la compañía son muy buenos. Pueden entrar, se los recomiendo. Y bueno, lo que me importa acá, o lo que nos importa a nosotros, es que justamente las turbinas de vapor están por un lado acá, que si uno ve dice, bueno, pero el 3% nada más. Bueno, pero en los ciclos combinados, como vamos a ver en máquinas térmicas, aproximadamente un tercio de esta potencia se genera también con turbinas de vapor. Entonces, si sumamos el tercio de acá más esto, alrededor del 20% más o menos de la energía que consumimos se genera mediante turbinas de vapor. Bueno, esto creo que es un poco más a ver cómo estamos generando la energía hoy en día en el país. Este gráfico está sacado del informe mensual, como dice acá, de Gamesa, de abril de este año. Y fíjense que tenemos un gran porcentaje, ¿sí? 60% más o menos, que se genera mediante quemar un combustible en nuestro país. Bien, el resto son de las más amigables con el medio ambiente. ¿Esto por qué? Bueno, por varias razones que nuevamente vamos a ver en máquinas térmicas, pero principalmente, o una de las razones, mejor dicho, es por la disponibilidad del combustible. Bien, en nuestro país tenemos mucho gas natural. Esto también, del mismo informe, cómo se repartió esa generación en cuanto a combustible. Bueno, prácticamente usamos para lo que fue generación en el mes de abril de este año, fíjense, 99%, casi 100% de gas natural. Bien, bueno, por varias razones. Seguramente no soy un experto en el tema, pero bueno, las industrias, por la cuestión de el COVID, digamos, no están trabajando a su máxima capacidad. Es un mes que no es muy caluroso, entonces los hogares no requieren el consumo de gas natural. Pero bueno, si uno va, me tomé el trabajo de ver, por ejemplo, agosto del año pasado, el 95% fue gas natural también. Entonces, verdaderamente estamos usando bastante este combustible, que puede ser utilizado, ese combustible premium, el mejor para lo que son los ciclos combinados, que a su vez son las instalaciones de generación de potencia que más eficientes son. Lo vamos a ver en máquinas térmicas a eso. Bueno, eso es porque lo vamos a ver, ¿no? Porque en nuestro país se utiliza esta tecnología. Bueno, como siempre, lo primero que vamos a ver es el tema de buscar una instalación ideal para los ciclos de potencia de vapor. Y como siempre, lo primero que se nos viene a la mente, o que se nos debería venir a la mente, es el ciclo de Carnot, cuando uno habla de una instalación ideal. Vamos a ver si es posible, o si nos sirve, mejor dicho, como la instalación ideal para los ciclos de potencia de vapor. Si uno trae a la mente, ¿sí?, los 4 procesos básicos de un ciclo de Carnot. Acá hay un TS para el agua, porque estamos viendo ciclos de vapor de agua, la campana, y vamos a tener las 4 evoluciones básicas del ciclo de Carnot. Bien, que podríamos pensar lo que se llevan a cabo en los dispositivos que figuran acá. Un proceso de absorción isotérmico en la caldera, una expansión, ¿sí?, reversible en una turbina, un proceso de cesión de calor a temperatura constante en el condensador, y luego una compresión isoentrópica en una bomba. Bien, esto es cómo se podría llevar a cabo. La realidad es que este ciclo así, en la realidad, justamente, no es posible de llevar a cabo por varias razones. Una, por ejemplo, es el dispositivo de compresión, digamos. Bien, una bomba, como vimos,
en la asignatura, es un dispositivo que trabaja con líquidos. Y fíjense que lo que le ingresa acá, o sea, el punto 4 es una mezcla de líquido y de vapor. Eso no es fácil para manejar por una bomba que va a trabajar con líquidos, como dijimos. Pero a su vez, el punto 4 tiene otra contra. Fíjense que el punto 4 es la salida de un condensado, de un intercambiador de calor. Es muy difícil controlar la condensación para que se obtenga un valor determinado de título, básicamente, de mezcla de líquido más vapor. Eso es muy difícil, controlar un dispositivo intercambiador de calor para que salga con una mezcla específica de vapor y de líquido. Muy complicado, ¿sí? Y bueno, como dijimos, es muy difícil una bomba que maneje el punto 4 y que a su vez de la bomba comprima de una manera tal que a la salida tengamos líquido saturado. Es muy difícil esto de realizar en la práctica. ¿Bien? O sea, en el proceso de compresión vemos varios inconvenientes. A su vez, también tenemos otro inconveniente en lo que es el proceso de expansión, más precisamente en el punto 3. Bien, porque en el punto 3, que es la salida de la turbina, estamos teniendo también una mezcla que, si bien hay más proporción de vapor que de líquido, hay líquido. Y eso para la turbina no está bueno. Si una turbina, por si todavía no hemos visto, es una imagen de una turbina, ¿no? El eje, los álabes de la turbina, que cuando son atravesados por vapor, van a transformar la energía que trae ese vapor para hacer girar este eje, básicamente. Después en máquinas térmicas lo vamos a estudiar con más detalle, ¿no? El vapor por el interior de una turbina circula a muy alta velocidad, muy alta velocidad. Y piensen ustedes que una gota de líquido es un proyectil, básicamente. Entonces, en los álabes de las últimas etapas de la turbina, que son estos, si hay líquido, ese líquido va a ir impactando contra estos álabes y va a producir el desgaste de los mismos por erosión. Bien, entonces, además de que hace perder rendimiento al dispositivo, porque el dispositivo está pensado para que lo atraviese vapor, va a atentar contra la vida útil del mismo. Y eso no está bueno. Vamos a ver después que los fabricantes de turbinas en general no recomiendan que a la salida de la misma haya un título menor al 90%. Bueno, eso no está bueno. Bueno, para recordar, en general, no se recomienda que tenga un título menor al 90%. A su vez hay otra contra que tiene este ciclo, más allá de los aspectos técnicos, como vimos. Bien, es que algo que se llama la relación de trabajo, que también vimos y Federico nos mencionó en el ciclo de gas, que esta relación era importante, ¿sí? La relación de trabajo se conoce como el trabajo que consume la instalación comparado con el que entrega la instalación. Que en este caso sería la relación entre el trabajo de la turbina y el de la bomba. O el de la bomba y de la turbina, ¿no? En este caso, si uno mira el diagrama, si bien el ciclo de Carnot es el más eficiente, porque es el ideal, tanto reversible interna como externamente, no estaría tan bueno desde el punto de vista operativo, porque si cuando la sustancia realice un ciclo, prácticamente el mismo delta H que sufre en la turbina, que es el trabajo o la potencia que la instalación entrega, va a ser muy parecido al que consume la bomba. Entonces, si bien la instalación es muy eficiente, no estaría entregando un gran trabajo neto, digamos. Y eso tampoco está bueno. Bien. Entonces, por todas estas razones, el ciclo de Carnot no nos va a servir como ciclo ideal para representar los ciclos de potencia de vapor. Bien. Hay más limitaciones. Bien. Porque, por ejemplo, si uno este ciclo, ¿no? Que por una cuestión, yo no lo mencioné, pero una cuestión de simplicidad, uno lo coloca dentro de la campana del agua para que estos procesos de absorción y de cesión de calor se puedan realizar más simple.
dentro de la campana, porque son cambios de estado, estaríamos limitados por la temperatura crítica del agua. Y como vamos a ver después, los dispositivos soportan temperaturas más altas que eso y va a estar bueno. Bueno, pero alguien podría pensar en este punto, bueno, ¿y por qué no lo hacemos fuera de la caldera? Y porque imagínense que hacer un proceso de absorción de calor, ¿sí?, isotérmico fuera de la caldera es muy complicado. Muy complicado. Fuera de la campana, perdón. Sí, es muy complicado. Bueno, más razones, hay varias más, hacen que este ciclo no sea el ciclo ideal, como dijimos, para representar el comportamiento de los ciclos de potencia de vapor. Vamos a ver cuál es. Y lo primero que va a hacer es atentar contra esto, digamos. Bueno, ¿cómo hacemos para salvar esta dificultad del punto 4? Que alguien dijo, bueno, ¿y por qué no se condensa todo? Es decir, mucho más fácil si el punto 4 de la salida del condensador es líquido. Decís, bueno, mira, el condensador, como dijimos, le costaba manejar una mezcla a la salida, bueno, listo, que condense todo. Y a su vez, es mucho mejor para la bomba, porque justamente le llega todo líquido. Entonces ese va a ser el primer cambio que se haga. ¿En cuál? Y cuando se hace ese cambio ya no se habla más del ciclo de Carnot, sino que se habla del ciclo Rankine. Simple, vamos a ver por qué. Bien, y este vamos a ver que es el ciclo ideal que representa el comportamiento de los ciclos de potencia de vapor. Los dispositivos son los mismos. Una caldera, una turbina, un condensador y una bomba. 4 dispositivos básicos que van a permitir que el vapor de agua realice este ciclo y obtengamos un trabajo neto como diferencia entre del que entrega la turbina menos el que consume la bomba. Y la representación en un diagrama TS cambia sutilmente con respecto al de Carnot. Vamos a ver, fíjense, tenemos, todo arranca acá porque se puso el punto 1 acá, ¿no?, en la entrada de la bomba. Entonces, el proceso 1-2 es un proceso de una compresión isentrópica que se realiza en una bomba, como vimos. En esta parte del ciclo hay que suministrarle un trabajo o una potencia. Recuerden que acá, ¿sí?, ahora vamos a ver que el proceso 2-3, que se da en la caldera, ya no es más a temperatura constante como ocurría en el de Carnot, porque claramente esto que está acá, esta evolución 2-3, no es una isoterma, si esto es un diagrama TS. Bien, es una isobara. O sea, el proceso de absorción 2-3 no es a temperatura constante como era en el ciclo de Carnot, sino que es a presión constante en el ciclo Rankine. Eso hace que justamente el proceso de absorción comience a una temperatura y termine a otra, más alta. Recuerden acá, algo que iba a recordar, ¿no? Las isobaras, estrictamente hablando en un TS, están sobre la línea de líquido saturado. En este diagrama, didácticamente se las separó para que quede evidenciado el proceso 1-2. Pero estrictamente hablando, el punto 1 y el punto 2 estarían superpuestos en un diagrama TS. Solo para recordar. Bueno, en este proceso 2-3, obviamente hay que suministrarle una energía o una potencia en forma de calor a la instalación. Es lo que uno invierte en la instalación. Y fíjense que en el punto 3 lo que se hizo fue sobrecalentar el vapor. Es decir, en el ciclo de Carnot, a la salida de la caldera era vapor saturado. Bueno, acá se lo sobrecalienta. Como dijimos, los materiales soportan más temperatura. Entonces, ¿para qué limitarse a la desaturación? Vamos a ver que después esto se torna una gran ventaja, ¿no? Y ahí el punto 3, como dijimos, vamos a tener vapor a alta temperatura y a alta presión. Y eso se lo hace pasar por la turbina, que es un proceso parecido a la compresión, porque también es isentrópico, pero esto es una expansión isentrópica que se desarrolla en una turbina. Y acá vamos a tener la salida de potencia de la instalación o de energía. Bien, y bueno, después el proceso 4.1 es muy simple, que es otra vez un rechazo de calor a presión constante otra vez. Bien, ahora en este caso, fíjense como la salida de la turbina está dentro de la campana, es también a temperatura constante. Bien, bueno, el ciclo Rankine es reversible internamente. Todos los dispositivos son o se consideran ideales, digamos.
Los procesos de absorción y de cesión de calor, no. Externamente no ocurre eso. Bueno, este es el ciclo ideal para los ciclos de potencia de vapor. Otra ventaja que tiene este ciclo, el ciclo Rankine, es que la relación de trabajos, el de la bomba versus el de la turbina, claramente es muy chico y eso está muy bueno. Fíjense que acá se ve que el delta H que ejerce la bomba es muy chico con respecto al que se da en la turbina. La relación de trabajos en estos ciclos anda en el orden del 4 al 5% en el ciclo Rankine. Eso está muy bueno porque por un ciclo que realice la sustancia, casi toda la energía que entrega sale por la turbina. Prácticamente la bomba no consume nada, digamos. Eso está bueno desde el punto de vista operativo. Es otra de las ventajas del ciclo Rankine. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, llegado a este punto, es realizar un balance de energía en cada uno de los dispositivos que vimos del ciclo Rankine. Voy a hacerlo muy rápidamente porque son 4 dispositivos ya vistos y estudiados por ustedes. Cualquier cosa lo consultan o nos consultan a nosotros, no hay ningún problema. Pero esto un poco para recordar y se va para que lo tengan presente en las diapositivas que sigue, que lo vamos a ir utilizando, ¿sí? En la bomba, como vimos, bueno, rápidamente el proceso 1-2, planteamos el primer principio de la termodinámica. En los dispositivos vamos a despreciar en todos la variación de energía cinética, la variación de energía potencial, y vamos a suponer que los intercambios de calor en la bomba y en la turbina también son de un orden distinto a la variación de entalpía, como vamos a ver. Entonces en la bomba, dicho eso, queda que la potencia ideal es M por delta H, 1, 2'. ¿Sí? Y si lo recuerdan a eso, lo podíamos expresar como B por delta P. ¿Sí? B donde B es el volumen específico. Si uno podía suponer que no se modificaba entre la entrada y la salida de la bomba, lo sacaba de la integral, al igual que el caudal másico, entonces integrábamos un diferencial de P que es delta P, básicamente. ¿Sí? Acá se dio vuelta por la convención nuestra, bien, para que dé negativo este trabajo, digamos, porque ingresa al sistema. Hecho muchas veces ya por ustedes. Si la bomba no es ideal, bueno, se les informará el rendimiento isentrópico del dispositivo y mediante la aplicación del mismo pueden obtener la potencia real que hay que suministrarle, que obviamente va a ser mayor que la ideal. Muy fácil. Haciendo lo mismo en la caldera, acá obviamente vamos a despreciar lo mismo que antes, energía cinética potencial, y no hay intercambio de trabajo, entonces queda muy simple. El calor o la potencia en forma de calor, es igual al caudal másico de agua por delta H 3,2. Muy simple. Algo parecido a lo que vimos, ¿sí?, va a ocurrir en la turbina, en la cual vamos a despreciar lo mismo, la vamos a suponer como adiabático a ese proceso. Entonces queda que la potencia o el trabajo que sale de la turbina es el caudal másico por H3 menos H4, con la convención nuestra nuevamente. Esto es idealmente hablando, ¿no? Y en la realidad, si uno tiene un rendimiento isentrópico del dispositivo, bueno, cuestión de reemplazarlo y obtenemos el trabajo real. Y el último de los dispositivos es en el condensador, que es otro intercambiador de calor. El balance queda exactamente igual que en la caldera, solamente que alternando o cambiando, mejor dicho, las entalpías, porque el condensador está entre los estados 4 y 1. Entonces uno de esta manera, como vimos, puede sacar rápidamente la magnitud de los intercambios de calor o de trabajo, o también potencias si coloca los caudales máximos. Cosas ya hechas por nosotros en la asignatura, por eso no me detengo. Bien, y aquí hay un punto importante, el rendimiento térmico del ciclo.
¿Sí? Ya lo vimos varias veces, de la instalación que está en la figura del ciclo Rankine, digamos. Bien. El rendimiento térmico lo podemos calcular como el trabajo, lo obtenido sobre lo consumido, es decir, el trabajo neto, que sería el de la turbina menos el de la bomba, dividido el calor de la caldera. Bien, como el caudal másico que atraviesa los 4 dispositivos que vimos es el mismo, uno puede simplificarlo y queda directamente una relación de las entalpías. Bien, en el ciclo de Carnot, uno sabía que el rendimiento térmico del ciclo de Carnot depende únicamente de las temperaturas de absorción y de cesión de calor. ¿Sí? Y mientras más diferentes sean esas temperaturas, más rendimiento tiene el ciclo de Carnot, el ideal. Bien, como dijimos, depende de las temperaturas de absorción y de cesión de calor. Bien, el tema que acá, si quisiéramos ver eso, no es tan simple, porque piensen ustedes que la temperatura de absorción de calor, el proceso de absorción de calor acá es 2, 3, ¿no? En ese es en el cual ingresa un calor. Y fíjense que la temperatura 2 no es la misma que la temperatura 3. Entonces no se puede hablar de una única temperatura de absorción de calor. En este caso, como termina dentro de la campana, la salida de la turbina, bien digo, el proceso de cesión de calor sí se puede hablar de una única temperatura. Pero vamos a ver que a veces la salida de la turbina puede ser que quede fuera de la campana también, y ahí tampoco habría una única temperatura de cesión de calor. Entonces en el ciclo Rankine no se puede calcular el rendimiento de esa manera. Pero el ciclo Rankine y cualquier ciclo de potencia de vapor real, el rendimiento térmico va a depender de las temperaturas promedio de absorción de calor y de cesión de calor. Bien. No es el promedio directo, ¿no?, entre la de entrada y la de salida, es una temperatura media, digamos. Después en máquinas térmicas otra vez vamos a ver cómo se calcula esa temperatura. Bien, pero uno tiene que saber que el rendimiento térmico del ciclo Rankine es función de la temperatura media a la cual se absorbe calor y de la temperatura media a la cual se cede calor. ¿De qué manera? De una manera similar a el rendimiento del ciclo de Carnot. Es decir, el rendimiento térmico de un ciclo Rankine es 1 menos la temperatura de cesión de calor, media de cesión de calor, sobre la temperatura media de absorción de calor. Nótese que acá, abajo de la raya de división, para este caso de ciclo Rankine, como dijimos, tenemos que hablar de una temperatura media de absorción de calor, que es lo que señala esta flecha acá. Porque el proceso de absorción inicia a una temperatura 2 y termina a una temperatura 3. No tiene un único valor de temperatura de absorción de calor. Bien, esto yo lo coloqué para que vean cómo depende de las temperaturas. Dijimos que depende de estas dos. Bueno, pero ¿de qué manera? De esta. Es decir, el rendimiento de un ciclo Rankine y de una central real de potencia de vapor va a depender de las temperaturas medias de absorción y de cesión de calor. ¿De qué manera? De esta. Si uno disminuye la temperatura de cesión de calor, aumenta el rendimiento térmico. Y si uno aumenta la temperatura de absorción de calor, aumenta el rendimiento térmico. Es decir, lo que tiene que hacer es separar lo más que pueda estas dos temperaturas. Entonces vamos a ver ahora todas las mejoras que se le pueden hacer a este ciclo Rankine básico o simple para aumentar la eficiencia. Y todas ellas van a estar destinadas o a disminuir esta temperatura o a aumentar esta temperatura. Ambas temperaturas medias. Bien. Bueno, esto es lo importante para termodinámica. No nos importa, porque no lo damos, cómo se calculan estas temperaturas medias. Pero sí nos importa que ustedes sepan que el rendimiento depende de estas temperaturas medias de absorción de calor. Mientras menor sea la temperatura media de cesión, el rendimiento es más alto. Y mientras mayor sea la temperatura media de absorción de calor, el rendimiento es más alto.
Bien, vamos a las mejoras. Una de las mejoras posibles es la reducción de la presión en el condensador. Bien, acá tenemos una instalación básica de ciclo Rankine con sobrecalentamiento 1, 2, 3, 4. Bien. Y después tenemos la instalación con una presión de condensador más baja. Ven que es la que está acá. Y manteniendo la misma presión de caldera. Para comparar de a una cosa a la vez, digamos. Fíjense que la temperatura media de esta evolución que está acá abajo, de cesión de calor, es menor que la de instalación inicial, por decirlo de algún modo. Entonces esto va a hacer que la eficiencia del ciclo Rankine aumente. Bien, o sea, esto necesariamente aumenta la eficiencia del ciclo Rankine. Y también genera un incremento en el trabajo neto. Recuerden ustedes que el área que se encerraba en un diagrama, en las evoluciones, en un diagrama TS, representaba el calor neto. Y cuando estamos hablando de un ciclo, en magnitud es lo mismo que el trabajo neto. Entonces, aumentar el área, aumenta el Q neto y aumenta el trabajo neto. Pero acá hay una cuestión muy importante. Aumentar el área no se relaciona estrictamente con aumentar la eficiencia. Es otra cosa. ¿Sí? En algunos casos, aumentar el área va de la mano con aumentar la eficiencia, o al revés. Pero no siempre implica eso. Es decir, si yo construyo unas evoluciones que encierren un área mayor que otra, voy a obtener un incremento en el trabajo neto. Pero no significa que vaya a obtener necesariamente un incremento en la eficiencia neta. Bien, eso es otra cosa y es muy importante que quede claro. Bien, acá lo que estamos intentando es aumentar la eficiencia. Los libros dicen que también incrementan el trabajo. Y bueno, se puede ver porque el área encerrada también va a aumentar. Bueno, entonces disminuir la presión en el condensador hace que aumente la eficiencia. Pero disminuye la calidad del vapor que sale de la turbina. Fíjense que el título de este punto 4 es menor que este. Si eso no está bueno, como vimos en la turbina. Y también hay otras limitaciones importantes en este caso. ¿Cuáles son? Bueno, trayendo el esquema del inicio, bien, corté la parte de la torre, porque yo ahora voy a suponer que este aporte de agua, de enfriamiento, va a ser agua de río. ¿Sí? Si uno tiene la suerte de poder colocar esta central cerca de un río con un caudal importante, puede tomar agua de ese río que la utilice para condensar. Entonces toma agua del río, se calienta unos pocos grados y la devuelve al río. Bien, trayendo esto un poco a la realidad, o intentando estar un poco más cerca de la realidad, mejor dicho, si uno supone que la temperatura del agua esta es 20 grados Celsius, bien, y este intercambiador de calor que se conoce como condensador trabaja con un delta T entre los fluidos de 10 grados, rápidamente puede suponer que la temperatura de condensación del fluido del ciclo, del agua del ciclo, que es distinta a esta, ¿sí? Hay un contacto indirecto, no se mezclan. Uno puede saber que si el agua del río viene a 20 grados y el delta T que se necesita para que haya un intercambio de calor en cualquier equipo se supone en 10 grados, rápidamente podemos saber que la temperatura de condensación es 30 grados Celsius. O sea, esta temperatura que está acá es 30 grados Celsius. Bien, entonces antes, en la diapositiva anterior, dijimos que disminuir la temperatura de condensación era una buena posibilidad para aumentar la eficiencia. Es verdad, pero si uno tiene agua a 20 grados que viene de este río, no puede hacer mucho para cambiarla. Es decir, yo no puedo hacer que esta temperatura baje, si es la temperatura del río. Uno está atado a la disponibilidad, ¿sí? Entonces, en este caso, está bien, uno tiene que disminuir la temperatura lo más que pueda, pero va a estar limitado por la temperatura del medio de
enfriamiento que tenga disponible, ¿sí? En el caso de la torre, por ejemplo. Y bueno, va a depender del aire, de las condiciones ambientales del aire, ¿sí? De hecho, una central que funciona con ese tipo de enfriamiento, una torre, no va a tener el mismo rendimiento en invierno que en verano, ¿sí? Entonces, no hay demasiado para hacer en cuanto a disminuir la presión del condensador. Podría colocar un equipo mejor que este delta T sea más bajo, bueno, pero hasta ahí nomás, ¿sí? Porque esta temperatura, como dijimos, no depende de uno. Y otro inconveniente que tiene con disminuir la presión de condensador es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Si el agua del ciclo está condensando a 30 grados Celsius, como está condensando, la presión que reina acá en el condensador del lado del agua del ciclo es la de saturación que le corresponde a esta temperatura. Si ahora les pido que vayan a la tabla del agua, pongan pausa en el video, vayan a la tabla y se fijen cuál es la presión de saturación que le corresponde a 30 grados Celsius. Si hacen eso, van a ver que es de 4,24 kilopascales. ¿Eso qué significa? Que en el condensador hay un grado de vacío muy importante. Muy importante, ¿sí? Entonces, si uno disminuye esta temperatura de condensación, el ciclo va a ser más eficiente, pero esta presión va a disminuir porque van de la mano, ¿sí? Entonces, mientras más baja sea la temperatura de condensación, más baja es la presión y uno tiene mayores probabilidades de filtraciones de aire en este equipo. Es decir, si la estanqueidad de este equipo se pierde, lo que va a pasar es que ingrese aire de la atmósfera, porque en el interior del condensador hay una presión que es muy baja con respecto a la atmosférica. Bueno, y si se mete aire, eso no está bueno, bien, porque después en la instalación está preparada para que circule vapor de agua. El aire no es no permite buenos intercambios de energía y muchos otros inconvenientes que vamos a ver también más adelante. No está bueno que haya aire. Entonces, ojo con esto. Bien. Ahora sí vamos a hablar de una de las mejoras que se utilizan, que uno puede explotar, digamos. Sobrecalentamiento. Aumentar el sobrecalentamiento, ¿sí? Otra vez traemos el esquema original. 1, 2, 3, 4. Esta parte. Fíjense que la temperatura 3 es vapor sobrecalentado. Pero bueno, uno puede aumentarlo más a ese sobrecalentamiento si quisiera. ¿Y eso está bueno o no está bueno? Y bueno, vamos a ver. Fíjense ustedes que la temperatura promedio o la temperatura media de absorción de calor, si el calentamiento llega hasta acá, va a ser más alta que si el calentamiento llega hasta acá. Entonces, necesariamente la eficiencia de la instalación tiene que aumentar, teóricamente hablando. Bien, como aumenta esta temperatura, aumenta la eficiencia del ciclo Rankine. A su vez, otra vez, porque queda un mayor área encerrada, tenemos un incremento en el trabajo neto. Pero eso, como dijimos, no va siempre de la mano con un aumento en la eficiencia. A su vez, aumentar el sobrecalentamiento tiene otro punto a favor, que es que mejora el título a la salida de la turbina. Ven, el punto 4 nuevo tiene menos contenido de líquido en la salida de la turbina y eso está bueno porque la turbina se piensa para que trabaje con vapor. Bien. Pero, bueno, ¿por qué no aumentamos esta temperatura hasta un valor muy muy alto? Y bueno, va a llegar un punto en el que la resistencia mecánica de los materiales se compromete. O sea, acá hay una limitación técnica del aumento de este valor de temperatura hasta la que soporten los materiales. Créannos que los mayores fabricantes de turbina en el mundo, que no son muchos, la tecnología está puesta muchas veces en el desarrollo de los materiales. Hoy en día permiten temperaturas muy altas, o bastante altas, digamos. Las centrales que uno puede consultar andan en el orden de hasta 650 grados Celsius de temperatura de entrada de la turbina. Bien. Si recuerdan, esta temperatura andaban en el orden de los 370 Celsius. Entonces estamos bastante por arriba de lo que es la temperatura crítica del agua. Bien.
Bueno, entonces esto es una cosa que está muy buena. El sobrecalentamiento, fíjense que mejora el rendimiento porque absorbe la temperatura media a la cual porque aumenta la temperatura media a la cual se absorbe calor y a su vez mejora el título a la salida de la turbina. Entonces, todo lindo, excepto que hay que tener cuidado con la temperatura que permita el fabricante. Vamos a ver otras mejoras. Otra de las mejoras es el incremento en la presión de la caldera. Bien, estas son todas las mejoras que se le ocurrió a la gente que estudia estos ciclos, ¿no? Instalación inicial, la que viene por debajo. Bien. Y alguien dijo, bueno, vamos a aumentarle la presión de la caldera, dejando todo lo demás fijo, digamos, la presión del condensador no se toca. Entonces vamos a una isobara más alta y el proceso de absorción de calor ahora se da por acá. Bien, hasta la misma temperatura máxima. Siempre se cambia de una cosa a la vez, porque si no se arma un lío, ¿no? Bueno, fíjense que en este caso, en el caso de la presión de caldera más alta, la temperatura media a la cual se absorbe calor también va a ser más alta, porque justamente el cambio de estado se da a una temperatura mayor. Entonces eso hace que una gran parte de la energía se absorba a una temperatura más alta y aumente la temperatura media de absorción de calor. Entonces necesariamente va a aumentar la eficiencia del ciclo, un incremento en la presión de la caldera. ¿Sí? En este caso ya fíjense que sigue habiendo un incremento en el trabajo neto por agregar este área, bueno, pero también se recortó este área. Entonces hay una disminución en el trabajo neto. Ya no queda tan claro si el trabajo aumenta o no. Pero bueno, eso como dijimos no nos importa tanto porque lo que estamos viendo ahora es la eficiencia, que otra vez no se relaciona directamente con el aumento en el área. Entonces está bueno aumentar la presión de la caldera, porque aumenta la temperatura media a la cual se absorbe calor. Bueno, ¿hasta cuánto se puede aumentar este parámetro? Y bueno, otra vez vamos a ver que hay algunas contras. Por un lado, una que capaz que ya se dieron cuenta ustedes, que es que fíjense que disminuye el título a la salida de la turbina, contrariamente a lo que pasaba con el sobrecalentamiento. Al tener una presión de caldera más alta, fíjense que el título a la salida de la turbina disminuye y eso no está bueno. Y otra limitación que se tiene, obviamente, es otra vez la de los materiales, ¿sí? Pero nuevamente, si recuerdan, la presión crítica del agua andaba en el orden de los 21 megapascales. Fíjense que sin ningún drama se trabaja con presiones más altas que la crítica. Es decir, que hay calderas súper críticas. Eso obviamente va con la necesidad de un aumento en el espesor de los materiales. Pero bueno, piensen ustedes que, por ejemplo, la caldera es un dispositivo en el cual se intercambia energía, ¿no? Y tener un espesor de material más grueso o mayor va en contra de ese intercambio de energía. Pero bueno, siempre hay un punto de equilibrio y hoy en día andan en el orden de estos valores. Es decir, bastante alto, tanto la temperatura como la presión que se maneja en un ciclo de vapor son bastante importantes. Otra vez en máquinas térmicas vamos a estudiar esto con más detalle. Bueno, entonces también está bueno aumentar la presión de la caldera, pero hay que tener cuidado con esto, con la disminución del título a la salida de la turbina. Bueno, entonces vamos a ver un poco un resumen hasta acá de lo que estuvimos viendo. Las limitaciones del ciclo Rankine. La temperatura de sobrecalentamiento estaba bueno, aumentar el sobrecalentamiento, y lo que nos va a limitar es la resistencia de los materiales, básicamente. Bien. En cuanto a la temperatura de condensación, vamos a estar muy limitados por el medio condensante. No depende tanto de uno. ¿Sí? Depende de la temperatura del medio condensante que uno tenga disponible, o que la central tenga disponible en el lugar que se emplaza. Bien. Todo esto que nosotros discutimos hasta acá es despreciando las pérdidas de energía, ¿sí? En forma de calor, digamos, por ejemplo, que sean en el condensador y en la caldera, o en el condensador las pérdidas de carga, ¿sí? Y en la caldera también, ¿sí? También
dejando de lado lo que son las irreversibilidades internas en la turbina y en la bomba. Y bueno, como dijimos, todas las pérdidas de energía por rozamiento las dejamos de lado. El ciclo Rankine es internamente reversible, como dijimos. Bueno, y las mejoras en el rendimiento que vimos son la reducción de la presión del condensador, el sobrecalentamiento de vapor, o sea, aumentar el sobrecalentamiento, aumentar la presión en la caldera. Estas son las tres que vimos hasta ahora. Pero la realidad es que los ciclos reales son mucho más complejos que esto, ¿sí? No funcionan de esta manera tan simple, lamentablemente. Todo con el fin de aumentar la eficiencia, se complejiza la instalación. ¿De qué manera? Por ejemplo, agregando un recalentamiento a la instalación. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que nos muestra este esquema. Bien, voy a acompañarlo con el diagrama TS para que lo conversemos. Vamos a hablar acá. Punto 1, igual que antes. Líquido saturado, salida del condensador. Se comprime en una bomba, como estamos en un ciclo Rankine, es isentrópico. Punto 2, ingresa a la caldera, líquido comprimido. Se calienta, se vaporiza y se sobrecalienta, al punto 3. Ahí lo tenemos para que ingrese a la turbina. Pero bueno, ahora no vamos a tener una única expansión. Es una expansión en etapas, si se quisiera. Lo mismo que pasaba con una compresión, pero contrariamente, ¿no? Vamos a tener una turbina de alta presión, en la cual el vapor ingresa a una alta presión, la máxima del ciclo, y se expande hasta una presión de recalentamiento, que es una presión intermedia entre la de caldera y la de condensador. Esta es la presión del condensador, la mínima del ciclo, como dijimos, bastante por debajo de la atmosférica. Esta es la de la caldera, como dijimos, muy alta. Bien, y la presión de recalentamiento, que es esta, está entre medio de las dos. Entonces se expande hasta esa presión intermedia, vuelve a la caldera a que se produzca el recalentamiento propiamente dicho. Una vez que está ahí, se lo lleva hasta la turbina de baja presión, que lo expande desde esa presión intermedia hasta la del condensador. Como que la expansión se hace en dos etapas, como dijimos, y en el medio está el recalentamiento. Entonces, repasando, vamos a tener una primera expansión en la turbina de alta presión, que es la 3-4. ¿Bien? Después tenemos el recalentamiento, propiamente dicho, que es el proceso que se da entre 4 y 5, isobárico, como dice acá. Y por último, tenemos la expansión en la turbina de baja presión. Bien. Bueno, entonces si uno quiere calcular el trabajo o la potencia que eroga esta instalación, lo puede hacer, lo vamos a tener que hacer considerando el de los dos procesos de expansión, el que sea en la turbina de alta presión y el que sea en la turbina de baja presión. Entonces vamos a tener que el trabajo en este caso es específico, porque el caudal másico que circula por los dispositivos es todo el mismo, entonces lo podemos simplificar. Vamos a tener el proceso de expansión que sea entre 3 y 4 más el de 5 y 6. Bien, pero ocurre algo similar con el proceso de absorción de energía en este caso, porque la caldera va a tener que calentar o cambiar el estado desde 2 hasta 3 y también desde 4 hasta 5. Entonces el calor que se le entrega a la instalación también tiene en cuenta dos procesos. Si uno va a los libros de termodinámica, el objetivo del recalentamiento, termodinámicamente hablando, es lo que dice acá: aumentar el título a la salida de la turbina. Bien, como vimos hoy, si uno de los efectos que buscábamos era aumentar la presión de la caldera para que aumente la eficiencia. Pero si la expansión la hubiéramos hecho desde este punto 3 hasta la presión del condensador, yo bajo isentrópicamente, fíjense que el título hubiera sido muy bajo. Entonces, para trabajar con presiones altas de la caldera y tener un alto rendimiento, se genera un recalentamiento, que fíjense que lo que va a hacer es aumentar el título a la salida de la turbina. Entonces, operativamente es cumplible esto. Bien. Ese es el principal objetivo del recalentamiento. También aumenta el rendimiento, ¿sí?
también aumenta el rendimiento, como vamos a ver. Bueno, otra particularidad es que el punto 3 y el 5 generalmente están a la misma a temperatura, porque es la máxima que puede soportar la turbina, como dijimos. Y como es la misma turbina, soporta la misma temperatura. Bien, se construye todo con el mismo material. Bueno, hay bastante tela para cortar o para discutir, digamos, en cuanto a la presión de recalentamiento. ¿Cuánto tiene que valer esta presión? ¿Más cercana a la de la caldera? ¿Más cercana a la del condensador? ¿En la mitad? Bueno, después en máquinas térmicas vamos a ver herramientas para poder elegir una buena presión. Hay muchos criterios, ¿sí? O algunos dicen que un criterio es un cuarto de la presión máxima, ¿sí? Un tercio. La realidad es que generalmente están entre un 15 a un 35% de la presión de caldera. Vamos a ver después eso, ¿sí? Numéricamente hablando. El agregado de un recalentamiento, como dijimos, aumenta el rendimiento. Teóricamente hablando, alrededor de un 5%. Bien. Pero uno puede agregar varios recalentamientos. La realidad es que agregar más recalentamientos complejiza mucho la instalación y cada agregado nuevo hace una contribución marginal cada vez más chica al rendimiento. Entonces no se suelen hacer más de 2 recalentamientos en general. ¿Bien? 2, 3 recalentamientos. Vamos a ver después en máquinas térmicas instalaciones reales, digamos. Bueno, esto en lo que se refiere al recalentamiento. Las instalaciones reales sin duda tienen esta solución. ¿Bien? Y no solo esta, sino que también tienen lo que se conoce como regeneración o extracciones regenerativas. Hasta este punto nosotros vamos a hacer ejercicios numéricos en termodinámica. Bien, hay una guía al respecto de esta temática que, bueno, en los finales o en los integradores se puede evaluar numéricamente esta instalación, digamos. Bien, el tema de la regeneración o las extracciones regenerativas lo vamos a ver solo teóricamente, no vamos a ver ejercitación, eso queda para máquinas térmicas, pero teóricamente sí se evalúa. Bien, extracciones regenerativas. Esto es lo que ocurre. Bien, tenemos una bomba que va a introducir el fluido de alta presión en la caldera, lo vaporiza, lo sobrecalienta, ingresa a la turbina y en un punto intermedio de la turbina se hace una extracción de parte del vapor que viene circulando. Bien, el resto, la gran parte, como vamos a ver, evoluciona hasta la presión del condensador, condensa, se comprime hasta una presión intermedia. Esta presión y esta son las mismas, porque esto se va a mezclar acá. Y como acá tenemos fluido a alta presión y temperatura, cuando se ponga en contacto con esta corriente 2, lo que va a hacer es precalentarla, ¿sí? Entonces el punto 3 va a estar en un punto energético intermedio entre estos dos, ¿sí? Y este es el que ingresa a la bomba nuevamente. Ahora lo vamos a ver con el TS y espero que se entienda mejor, ¿sí? Fíjense, salida del condensador es el punto 1. Esta es la presión del condensador que teníamos siempre, digamos. Bien, eso se comprime hasta una presión intermedia, como dijimos. Esta que está acá. Bien, que es esta presión, esta 2, que coincide con la de extracción 6. ¿Ven? 2 y 6 están con la misma presión. 2 y 6 se mezclan en una proporción tal que el punto 3, teóricamente hablando, es líquido saturado a esa presión de extracción. Entonces ese punto 3 ingresa a la bomba 2, ¿sí? Que se comprime hasta la presión de la caldera. Y ahí recién el fluido ingresa a la caldera en el estado 4. Entonces fíjense que si esta extracción no hubiera estado, el punto de ingreso a la caldera era este 2. Y ahora se transformó en este punto 4.
Bien, eso hace que la temperatura de ingreso a la caldera aumente considerablemente. Pasó de entrar a T2 a entrar a T4. Bien, entonces básicamente el proceso de extracciones regenerativas o ciclo Rankine con regeneración consiste justamente en precalentar el agua que ingresa a la caldera con vapor mismo de la instalación. Es decir, uno sacrifica parte del vapor para precalentar el agua que ingresa a la turbina. ¿Y por qué digo sacrifica? Y porque si uno realiza esta extracción regenerativa va a haber parte del caudal másico que no circule por la turbina. Entonces va a disminuir este trabajo o esta potencia que entrega la turbina. Si por acá entran 100 kilos por segundo y en cierto punto yo saco 15 kilos por segundo, los 85 que siguen van a hacer menos trabajo que si hubieran ido los 100 kilos por toda la turbina. Bien, obviamente también disminuye la energía que se absorbe en la caldera porque ingresa el agua a más temperatura, ¿sí? Pero no solamente se modifica el calor que ingresa en la caldera, sino que también se modifica la potencia que entrega la turbina. Bien. Termodinámicamente hablando, el objetivo de la extracción regenerativa no es disminuir el calor que se entrega en la caldera. Si bien lo disminuye, no es el objetivo principal para termodinámica. Bien, ni tampoco aumentar la eficiencia de este ciclo. Porque piensen ustedes que si el fluido ingresa a la turbina a una temperatura más alta que antes, la temperatura media de absorción de calor va a ser mayor. Entonces aumenta el rendimiento térmico, necesariamente. Bien, pero no es el objetivo termodinámicamente hablando, ¿sí? Sino que el objetivo termodinámicamente hablando de las extracciones regenerativas es disminuir las irreversibilidades en el proceso de transferencia de calor en la caldera. Bien, recuerden ustedes que una de las principales causas de irreversibilidades era una transferencia de calor, ¿sí? Entre dos fluidos que tienen una diferencia finita de temperaturas. Mientras más distantes sean esas temperaturas, más irreversible va a ser ese proceso de transferencia de energía, ¿sí? Piensen ustedes que en este caso, este proceso de transferencia en un ciclo de potencia de vapor se da entre los gases a alta temperatura, producto de una combustión, a muy alta temperatura, con agua, que si sale, como dijimos hoy, esta temperatura, en el ejemplo que vimos hoy, a 30 grados Celsius, al pasar por la bomba prácticamente no se modifica. Entonces, si uno incorpora el agua en estas condiciones a la caldera, prácticamente está poniendo en contacto un fluido que está a 30 grados con gases producto de una combustión que están a muy alta temperatura. Entonces el delta T ahí es muy importante y ese proceso de transferencia de calor es muy irreversible. Entonces si uno puede aumentar la temperatura de ingreso del agua a la caldera, disminuye el delta T entre los fluidos que intercambian energía y ese proceso de absorción de calor es menos irreversible, digamos. Ese es el objetivo de termodinámica para la extracción regenerativa. Después lo vamos a estudiar y se van a cansar de hacer ejercicios con esta temática en máquinas térmicas. Bien, el caudal que se saca por acá, ahora voy a nombrar unas cuestiones generales de la regeneración. El caudal que se saca por acá, vamos a ver que anda en el orden del 15 al 20% del total que circula por la instalación. Bien. Acá en este ejemplo se utilizó un intercambiador de calor de mezcla, digamos, ¿no? Una cámara de mezcla. También se podría haber hecho con un intercambiador de calor, digamos. O sea, que este contacto sea indirecto, que no haya contacto, mejor dicho. Bien, que haya una pared entre los dos fluidos. Eso hace que no necesariamente tengan que estar a la misma presión. La realidad, ahora en un ratito vamos a ver una foto, un esquema de una instalación real. Se utiliza una combinación de estos intercambiadores de calor, como vamos a ver. Lamentablemente no hay solo una extracción regenerativa, sino que en la turbina hay varias extracciones regenerativas, 5, 6, 7, 8 extracciones regenerativas. Eso vamos a ver después en máquinas térmicas por qué.
Y entre todas esas hay una combinación de cámaras de mezcla con intercambiadores de calor del tipo indirecto. Pero bueno, eso quedará para máquinas térmicas, solamente para que lo sepan, y en la teoría está, por eso se los nombro, ¿no? Cuando vayan a leerlo en los libros, hacen esa aclaración, digamos, que se utilizan los dos tipos de intercambiadores de calor, de mezcla o indirectos. Bien, vamos a hablar un poco más ahora con lo que tiene que ver el ciclo real, porque hasta ahora vimos el ciclo Rankine, que es el ideal, ¿no? ¿Qué pasa en un ciclo real? Y bueno, hay muchas irreversibilidades que acá no fueron contempladas. Si bien hablamos de la que puede haber en la turbina, en el proceso de expansión, o en la bomba en el proceso de compresión, uno las puede tener en cuenta en lo que es el rendimiento isentrópico del dispositivo. Pero bueno, los intercambiadores de calor en la realidad no son isobáricos. El fluido sufre una pérdida de carga cuando los atraviesa, entonces va a haber una caída de la presión en la caldera y una caída de presión en el condensador. ¿Bien? O sea, acá en línea llena tenemos representado el ciclo Rankine ideal, como dice, y con línea de trazos tenemos el ciclo real, bien, el cual contempla las caídas de presión y las irreversibilidades en los procesos de expansión y de compresión. Bien, la realidad es que estas caídas de presión numéricamente no nos impactan mucho, por eso no las vamos a considerar en los cálculos. Bueno, lo que viene en esta parte de la clase es dejarles, como siempre, un problema ejemplo resuelto, para que ustedes después, cuando se pongan a hacer la guía, lo tengan justamente como ejemplo. Bueno, nos dice acá que consideremos una central eléctrica de vapor, de agua, ¿no?, que opera con un ciclo Rankine. El vapor ingresa a la turbina con 3 megapascales y 350 grados Celsius. Fíjense que estos no son valores de la realidad por ahí, ¿no? Como dijimos, una instalación compleja, muy compleja, va a trabajar con valores bastante más altos que estos. Pero bueno, esto a modo de comparación nos va a servir acá. Y nos dice que condensa a una presión de 10 kilopascales. Es decir, que en el condensador hay un grado de vacío importante. Esto siempre ocurre. Nos pide que determinemos el rendimiento en estas condiciones. Después nos va a subir la presión de la caldera. Fíjense acá así, a valores ya un poco más reales, ¿no? 15 megapascales son las condiciones de entrada a la turbina y 600 grados Celsius. O sea, ahí se modificó la presión de la caldera, se la aumentó, y la temperatura de sobrecalentamiento. Necesariamente el rendimiento debería aumentar acá, porque la temperatura media de absorción de calor aumenta por las dos cosas, por el incremento de la presión y el incremento de la temperatura. Y ahora nos dice que este mismo ciclo, este último ciclo, opera con un recalentamiento al mismo valor de temperatura. Bueno, ven, a la turbina de alta presión ingresa en las mismas condiciones y se condensa siempre al mismo valor. Bien, bueno, nos pide que calculemos el rendimiento para estas tres situaciones y grafiquemos el diagrama TS. Voy a pasarlo bastante rápido para que les quede ejemplo nada más, no me voy a detener en el cálculo de las propiedades, obviamente. La parte A, un ciclo Rankine con sobrecalentamiento solamente, nos pide el rendimiento térmico, es decir, deberíamos calcular H1, H2, H3 y H4, que acá se va haciendo mientras yo voy hablando. Y después ustedes verifican estos valores, ¿sí? Fíjense, algunos para prestar atención, que nos va a servir para comparar. El título 4 nos da 0,8. Recuerden ustedes que en general los fabricantes de las turbinas no recomendaban que el título acá sea menor que 0,9. O sea, esto operativamente llevado a la práctica es complicado. Bien, pero bueno, estamos como dijimos, en un valor de temperatura bastante bajo y en un valor de presión también bastante bajo. Considerando todo esto, el rendimiento térmico del ciclo Rankine, 33%. Bien, vamos a ver qué ocurre ahora con el título y el rendimiento, aumentando la presión en la caldera y la temperatura de sobrecalentamiento. Fíjense que la presión pasó de 3 a 15 y ahora la temperatura, estamos hablando de 600 grados Celsius. Nuevamente calculando las propiedades que se los dejo para ustedes. Y fíjense que acá el título no aumentó tanto, porque si bien el título se vio mejorado por el aumento en la temperatura del sobrecalentamiento, el aumento en la presión de la caldera nos atentó contra la disminución en el título.
Bien, pero estas dos mejoras hicieron que el rendimiento aumente un 10%, un montón. Sí, un montón. Todo esto teóricamente hablando. Bien, teóricamente hablando. Todo esto, como siempre, el ciclo ranking es el ciclo ideal y es el ciclo que cualitativamente nos va a servir para saber qué mejorar en un ciclo real. Bien. Bueno, vamos a la última parte del ejemplo, en la cual ahora vamos a tener el agregado de un recalentamiento. Bien, mismas condiciones que antes, de entrada de la turbina de alta presión, 15 MPa y 600 grados Celsius, nos pide nuevamente el rendimiento. Ojo que ahora vamos a tener dos procesos de expansión y dos procesos de absorción de calor, que son los que se marcan acá. Bien, fíjense que ahora el título a la salida de la turbina logramos que llegue a 0,9. Eso está bueno. Bien, está bueno. Entonces el agregado de un recalentamiento complejiza la instalación, bien, porque tenemos que llevar el vapor a que se recaliente hasta la caldera nuevamente, traerlo hasta el segundo cuerpo de la turbina. Pero bueno, hizo que el título mejore. Y fíjense que el rendimiento no mejoró mucho, porque si se acuerdan ustedes era 43% antes. Entonces se complejizó la instalación, no principalmente para que aumente el rendimiento, si bien aumenta, sino para que operativamente se pueda llevar a cabo esa instalación. Porque ahora sí, a la salida de la turbina tenemos un título aceptable, digamos. Bueno, esto después ustedes repasan si quieren todos cómo se obtienen estos valores, que está explicado en las diapositivas y también les queda como ejemplo, como dijimos. Pero vamos a lo importante del ejercicio, que es sacar las conclusiones por ahí. Vamos a ver acá, situación A, B y C. Bien, en la situación A había solamente un ranking simple con sobrecalentamiento. Y ahí el rendimiento nos dio 33%. Que para una instalación ideal es bajo. ¿Bien? ¿Por qué? Y porque si uno aumenta la presión de la caldera y el sobrecalentamiento, el rendimiento aumentó significativamente a 43%. Pero si recuerdan acá, vuelvan en el video, el título a la salida de la turbina seguía siendo bajo. Entonces, para llevarlo a cabo operativamente se agregó un recalentamiento. Y eso hizo que el título a la salida de la turbina tenga un valor acorde y el rendimiento no aumentó significativamente. Bien, por eso se dice teóricamente en los libros de termodinámica que el objetivo del recalentamiento no es aumentar el rendimiento, sino mejorar el título a la salida de la turbina. Bueno, cualquier cosa con un ejemplo nos consultan por los medios que ya saben. Vamos a hablar un poco ahora de un análisis exergético de este tipo de instalaciones. Bien, para que tengan una idea, una instalación real, vuelvo acá, una instalación real de una turbina, de un ciclo de vapor, de una instalación de potencia de vapor, anda en el orden del 40%, digamos. Bien, una instalación real. Esto son instalaciones ideales. Siempre vimos ciclo ranking acá. Bien, una instalación real en el cual tenemos en cuenta todas las pérdidas de carga, las irreversibilidades y un montón de otras cosas que acá no. Anda en el orden del 30 al 40%, digamos. Bien, eso significa que desde la energía que uno invierte en la instalación, en el combustible, solamente el 30 a 40% es aprovechable. El resto se va. ¿Sí? Y energéticamente hablando, principalmente se va por el condensador. Bien, déjenme que vuelva un poquito para atrás. ¿Sí? Toda la energía que uno invierte, que lo hace, o lo podemos ver acá en el proceso de absorción de calor, bien, una parte, como dijimos, supongamos 30-40% sale por la turbina. El trabajo de la bomba es hasta despreciable en estos casos, pero la mayor parte de la energía, es decir, si digamos el 40 va por la turbina, el 60 se fue al condensador, energéticamente hablando. Hay mucha energía que se tira en el condensador, bien, que se va con el agua del río. Bien, y eso, si uno dice, bueno, a ver cómo hacemos para aumentar el rendimiento, y uno rápidamente lo que piensa es, bueno, disminuye esta energía que se escapa acá. Bueno, el análisis exergético
que vamos a hacer ahora está muy bueno porque nos permite ver la utilidad de esa energía. Bien, cuando uno habla de exergía, habla de la utilidad de la energía. Y si nosotros quisiéramos aplicar el rendimiento exergético ahora a esta instalación, podríamos verlo de varias maneras. Una primera es, como siempre, exergía producida sobre exergías consumidas. Lo que se produce acá es un trabajo neto, que sale de la diferencia de la turbina menos el de la bomba. El de la bomba prácticamente no mueve la aguja. Bien, y esto es exergía pura. Versus la que se consume, que es el que uno tiene, es la exergía que hay que entregarle a la caldera básicamente. Bien, y ahí tenemos la exergía que acompaña al calor, que es Q1 o Q de la caldera por 1 menos T0 sobre la temperatura de frontera de ese intercambio de energía. Bien, que lo podemos suponer como la temperatura media del hogar, STU. Bien, esta sería una manera de calcular el rendimiento exergético. Otra manera de calcular el rendimiento exergético que por ahí aplica un poco más a instalaciones, bien, es pensar estas exergías consumidas, bien, fíjense que la producida sigue siendo la misma, como la variación de exergía de los gases de combustión. Esto estamos del otro lado de la caldera ahora, ¿sí? Fíjense que acá veíamos la energía que se intercambia justamente entre los gases de combustión y el vapor. Bueno, ahora nos vamos para los gases de combustión. La exergía que pierden los gases de combustión es la que se consume en la instalación. Bien, y uno puede verla como la variación de la exergía de flujo de los gases de combustión. Esta sería la exergía consumida por una instalación de potencia de vapor. Bien, estas son las dos posibilidades por ahí más reales de calcular el rendimiento exergético de una instalación. Y fíjense que en este caso ya estamos hablando de potencias, ¿no? O tenemos en cuenta el tiempo, mejor dicho. Fíjense que acá estamos hablando de la potencia neta, que es la potencia que entrega la turbina menos la que consume la bomba, sobre la variación de exergía de flujo de los gases de combustión. Bien, ahora vamos a ver un análisis un poco más numérico, bien que es un cuadro que presenta el libro de Shapiro. Pueden consultarlo, la tabla 8.1 que está en el capítulo de ciclos de potencia de vapor, y en el cual hace un balance exergético de una central térmica de vapor. Bien, tiene algunas aclaraciones, dice que todos estos valores se expresan como porcentaje de la exergía aportada a la planta por el combustible. Es decir, que él dice que el 100% de la exergía que aporta el combustible, ¿cómo se reparte? Fíjense que todo esto da 100, toda esta suma. ¿Ven que dice total 100? Todo esto es toda la exergía que tiene disponible el combustible. Va a parar a todas estas cosas que ahora vamos a ir viendo. Bien. Bueno, dice que desprecian las pérdidas de calor, pueden consultarlo cuando quieran, ¿sí? Y fíjense que todos estos tienen llamadas B, C, D, E, F, están evidenciados en algunos ejemplos que resuelve Shapiro. Les recomiendo que vayan y les va a quedar en claro ahí cómo obtiene estos valores. Bien, entonces fíjense, Shapiro dice, la potencia neta que se produce es el 30% de la exergía que tenía el combustible. Es decir, de la energía utilizable que tenía el combustible, el 30% es lo que se obtiene. El 70% restante se reparte en todo esto, ¿sí? Fíjense que 30 más 30 es 60, 65, 68, 69 y 70. Hoy dijimos que mucha energía se iba en el condensador. Sí, fíjense que si uno acá va a las pérdidas exergéticas, el agua de refrigeración del condensador, que se lleva mucha energía, exergéticamente hablando se lleva el 1% de la exergía que traía el combustible. ¿Por qué es eso? Y porque el agua, como dijimos, ingresa a 20 grados en el ejemplo que vimos, se calienta un poco, ¿sí? Pero es muy poco el delta T que sufre ese agua de refrigeración. Entonces se lleva mucha energía, pero muy poca exergía. Bien,
Fíjense acá que esto es lo que nos va a importar a nosotros, la destrucción de exergía. Es decir, si uno quiere mejorar una planta de ciclo de vapor, exergéticamente hablando, tiene que apuntar acá, porque fíjense que esto es lo que más suma. Fíjense que de la energía, de la exergía, perdón, que trae el combustible, del 100% de la exergía que trae el combustible, el 60%, que es la suma de estos dos ítems, se destruye en la caldera. Fíjense que acá Shapiro, está muy bueno lo que hace, porque separa las exergías en perdidas y en destruidas, como les decimos siempre nosotros. Energéticamente hablando, uno piensa que la mayor desperdicio, ¿sí?, se da por las pérdidas, pero el análisis exergético deja muy en claro que lo peor, ¿sí?, se da en la parte de destrucción de exergía. Es decir, toda la exergía que trae el combustible se destruye en la caldera, básicamente, mucha. El 60% se destruye en la caldera. Esto supuso un 30% por descarte, el resto calculó todo y el último lo restó. Él dijo, bueno, listo, si todo me da un 70%, el 30% restante se da en el combustor. Es decir, la caldera, un 30% se destruye en la combustión, propiamente dicha, en el proceso de combustión, ¿sí? Ahí ya directamente se destruye un 30% de la exergía que trae el combustible. Otro 30% se destruye por el intercambio de calor. En esas irreversibilidades que se dan en cualquier proceso de intercambio de calor, se destruye otro 30%. ¿Bien? Y fíjense que el resto, un 5% se destruye en el proceso de expansión, en la bomba nada, y en el condensador un 3%. Es decir, la gran herramienta que nos da un análisis exergético es que si uno quiere hacer más eficiente una instalación de ciclos de potencia de vapor, tiene que apuntar acá, a esto. Energéticamente hablando uno dice, no, pero en el condensador se está perdiendo mucho. Sí, pero exergéticamente hablando eso no impacta. Por más que vos mejores acá, no va a impactar porque estás perdiendo el 1%. Ahora, un cambio acá, un cambio en el proceso de combustión o en el proceso de intercambio de calor, un pequeño cambio acá va a significar un gran aumento, ¿sí? Eso es la gran herramienta que tiene un análisis exergético. Bien, todo esto tiene un significado cualitativo, digamos. No hay que tomar estos números estrictamente, bien, porque acá Shapiro nuevamente, justifica, pero fíjense que hace muchas salvedades en su análisis. Entonces esto es para tener una idea, digamos. Pero sin duda que la mayor pérdida se da en la destrucción de exergía. No hay pérdida, sino que lo que mayor pasa con la exergía que trae el combustible es que se destruye en la caldera. Bueno, esta es la gran herramienta de un análisis exergético. Ya no queda nada. Solamente quería mostrarles, cuando uno habla de turbinas de vapor, habla de máquinas muy grandes, muy grandes. Bien, acá saqué algunas fotos de Siemens. Acá hay una persona, fíjense lo que es el tamaño de la máquina. Este es el eje, los álabes, ¿sí? Fíjense que este equipo toma la temperatura de ingreso de vapor es 580 grados Celsius y produce una potencia de 96 megawatts. Bien, eso va al generador, ¿no? Para que se den una idea, la Cooperativa Eléctrica de Luján, que es el distribuidor de energía, en el consumo histórico del partido de Luján que entregó el distribuidor es de 75 megawatts. Es decir, esta turbina, esta sola máquina, le sobra para alimentar el consumo histórico de lo que entregó la Cooperativa Eléctrica al partido de Luján. Son máquinas muy grandes, bien, y no es la más grande. Fíjense que esta, por ejemplo, entrega 250 megawatts. Bien, fíjense que acá ya tenemos valores de presiones, 165 bar, valores de temperatura un poco más altos, y esto
esta máquina funciona con 7 extracciones regenerativas. Bueno, otra foto más. Sí, esta es la que estaba también al inicio. Fíjense el tamaño de los álabes de las últimas etapas. Bueno, nada más para hablar, solamente comentarles que la mayor parte de la clase por ahí la saqué o seguí bastante a lo que habla Shapiro. Utilicé algunos esquemas del Zengel también, saqué algunas fotos de Siemens y su página, y bueno, como siempre les recomiendo que vayan a esta página de Gamesa, que tiene mucha info al respecto del mercado energético argentino, muy actualizada y libre, digamos. Bien, bueno, cualquier consulta sobre el tema, saben que pueden recurrir a estos libros o se comunican con nosotros. Muchas gracias.